Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo para mí poder saludarles y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor en esta noche. Damos gracias a Dios y saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook o YouTube, ¿verdad? Donde sea que se encuentre, reciba un saludo de nuestra parte. Gracias, mi hermano. Hermanos, en las reuniones familiares hemos estado aprendiendo acerca de la seguridad de la salvación. Y si usted no se reúne en algún grupo familiar, yo le insto, le animo a que busque uno y que se congregue, porque sabe, es un buen medio para aprender y crecer en gracia y en conocimiento del Señor. Y yo, hermanos, he estado siendo inquietado por el Señor, siento a compartir estas enseñanzas que hemos estado aprendiendo en las reuniones familiares, porque yo creo que tener certeza de salvación, hermano, nos da a nosotros convicción, nos da a nosotros esa fe que nos sostiene en los tiempos difíciles. Entender quiénes somos nos da, hermanos, identidad. Yo creo que eso era lo que Pablo había entendido. Por eso es que él decía: si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Ya sea, decía él, que viva o que muera, del Señor soy. Y eso, hermanos, se aprende cuando nosotros, o se llega a esa convicción cuando nosotros sabemos en quién hemos creído. Así que la pregunta, yo creo, hermanos, más importante es esta: ¿cómo puedo saber con certeza que iré al cielo cuando muera? Porque yo creo que todos aquí estamos anhelando llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Esa es la pregunta. Porque de verdad se puede estar seguro de la salvación. La Biblia ofrece vida eterna. Usted sabe, algunos de estos versículos que hemos quizás memorizado, por ejemplo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice después, hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo, dice en el versículo 36, tiene vida eterna. No dice que va a tener algún día, o tal vez, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación es un regalo que se recibe, hermanos, por creer en Jesús. Jesucristo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dijo él, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia, hermanos, reafirma que si nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 6:47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, hermanos, la Biblia nos afirma que si creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Y esta vida eterna, esta salvación, es un regalo que se recibe gratuitamente por medio de la fe. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Así que yo quiero, hermanos, invitarle a que leamos ese versículo que hemos estado leyendo en las reuniones familiares, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. La salvación, hermanos, no es algo que nosotros obtenemos como resultado por nuestro esfuerzo. Es un regalo, es una dádiva que recibimos de Dios gratuitamente por medio de la fe, a través de los méritos de Cristo. Así que si usted ya lo encontró, le ruego que se ponga sobre sus pies y vamos a leer este versículo que de seguro muchos ya lo han memorizado. Un versículo muy conocido, hermanos, pero que resume lo que es la salvación. La salvación es un regalo. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 8. Y si Dios me permite, hermanos,
voy a estar hablando hoy de ese tema, el próximo sábado, si Dios quiere. Y una vez más, ¿verdad? Porque hoy quiero hablar acerca de los 4 grupos que hay cuando hablamos de este tema. Si Dios permite, el próximo sábado voy a estar hablando acerca de dónde nosotros encontramos el fundamento de nuestra seguridad. Y en la próxima oportunidad, si Dios me permite, me gustaría hablar acerca de las evidencias de aquellos que son salvos. Fíjense lo que dice, hermanos, este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que dice, don de Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, gracias por ese regalo que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te rogamos, Dios mío, de que tú, por medio de tu palabra, Señor amado, convenzas de que somos hijos tuyos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, redarguya nuestros corazones y traiga convicción, Señor, de que ahora somos tus hijos, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Señor. Háblanos, Dios mío, instrúyenos, edifícanos, Señor. Fortalece nuestra fe, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Porque por gracia, dice este versículo, sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Hermano, la salvación es algo que se recibe por gracia, por medio de la fe. Pero sabe, hermanos, esa salvación, esa fe, si es genuina, producirá un cambio en nuestra vida. Porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero si usted lee el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, si yo he sido salvo por medio de la fe, mi vida tiene que dar evidencias de que yo he sido salvo. Porque la fe que no produce obras, dice Santiago, que es una fe muerta. Y hay personas que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero Santiago dice, pero también los demonios creen. Entonces la fe genuina produce un cambio en nosotros. Así que otra vez, hermanos, la pregunta es esta: ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Yo no sé, hermanos, si usted está seguro de su salvación, pero mire, cuando hablamos del tema de la salvación podemos mencionar por lo menos 4 grupos de personas. Y los primeros son aquellos que no son salvos y saben que no son salvos. El segundo grupo que podemos mencionar son aquellos que no son salvos, pero creen que son salvos. El tercer grupo son aquellos que son salvos, pero no tienen la certeza de que son salvos. Y el cuarto grupo son aquellos que son salvos y saben que son salvos. Y nosotros, hermanos, caemos en cualquiera de esas 4 categorías. Mi anhelo es que al final, hermanos, de estas enseñanzas podamos estar en el último grupo, en aquellos que son salvos y saben que son salvos, no por sus emociones o por sus pensamientos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Así que, con la ayuda del Señor, hoy quiero que veamos los primeros 3 grupos de esto, de estas personas. Y el primero que vamos a ver son aquellos, el grupo de los que no son salvos y saben que no son salvos. ¿Sabe? Hay personas que saben que no son salvas. Antes de venir a Cristo, hermano, yo estaba seguro de que yo no era salvo. Yo estaba seguro que si me moría, me iba al infierno. Estaba convencido de eso. Yo me he encontrado con personas que también tienen esa certeza. Yo tenía miedo, porque conocía la verdad y mi conciencia me daba testimonio que si yo me moría esa noche, yo me iba al infierno. Yo aparentaba que todo estaba bien, pero sabe, en las noches cuando yo llegaba a la cama y cerraba mis ojos, y como yo digo a veces, me quitaba la máscara, yo tenía miedo. Estaba seguro que si me moría, me condenaba.
¿Por qué? Porque la conciencia que Dios le ha dado a cada ser humano es como un juez que lo acusa o lo excusa. Pero cuando nosotros sabemos la verdad, esa conciencia nos condena. Porque es como un juez que está ahí diciéndote, eso está malo, eso que hiciste no está bien. Y yo sabía, yo conocía la verdad, había sido criado en el Evangelio. Estaba seguro de que Dios existía. Es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, basta con ver el universo para darnos cuenta que hay un Dios. Es imposible ver la creación y llegar a la conclusión errada que muchos han llegado, que Dios no existe. Pero cuando llegamos a esa convicción de que hay un Dios, también entendemos que un día estaremos delante de su presencia, delante de su trono, delante de ese juez justo que ha de llamarme a cuentas. Y yo sabía que no pasaba el examen. Estaba seguro de que si me moría, me condenaba. Pero sabe, hermanos, recuerdo ese día también, ese jueves, que nací de nuevo. Y sabe, después de eso vino una paz a mí. Yo no sabía lo que decía Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Yo no sabía que ese versículo estaba en la Biblia, pero yo estaba experimentando una paz sobrenatural que venía porque yo había sido reconciliado con Dios. El día que yo nací de nuevo, ahí en mi cuarto, un jueves, hermano, yo nací de nuevo ahí en mi cuarto, un 13 de octubre del 2011. Y ese día yo experimenté algo que nunca había experimentado. Yo no conocía la Biblia, pero el Espíritu daba testimonio a mi espíritu de que yo era hijo de Dios y había paz en mí. Entonces, ese es el primer grupo. Hay personas que no son salvas y saben que no son salvas. Pero el segundo grupo, hermanos, es el problema, porque hay personas que no son salvas, que no son salvas, pero creen que son salvos. Y el primer error que conduce a una falsa seguridad de salvación es lo que llamamos nosotros universalismo. O aquellas personas que piensan de que todos son hijos de Dios y que lo único que necesitan para ir al cielo es morirse. Muchas personas piensan eso y piensan de que todos nosotros somos hijos de Dios, y por eso cuando alguien muere usted escucha esa frase que le dice que descanse en paz, ¿verdad? O Dios lo tenga en su santa gloria. No importa cómo haya sido la persona, uno al otro le dice Dios lo tenga en su santa gloria, porque ellos piensan que lo único que necesita una persona para ir al cielo es morirse. Pero sabe, hermanos, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. No nacemos como hijos de Dios, sino que nacemos como hijos de ira. Pero aquello, dice Juan, de que hemos creído en Él, aquellos que le hemos recibido, se nos ha dado el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y esto dice que es por la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia no enseña de que todos van al cielo. La Biblia enseña que hay dos destinos, y Jesucristo predicó de eso, y Él dijo que hay un cielo y hay un infierno, que hay un camino ancho que lleva a la condenación y que hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. Hay dos destinos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 leemos: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio. Eso es lo que está establecido. Todos los hombres, cuando mueren, tienen una cita con el Creador del universo. Hermanos, en el momento que alguien parte de aquí, su vida no se termina, tiene que presentarse delante del Creador y dar cuentas. Yo sé, estoy seguro de que un día yo también estaré ahí, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto se presenten delante de su Creador. Todos los que estamos aquí un día vamos a estar ahí. Y sabe, hermanos, nadie sabe cuándo ese momento llegará.
Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es que un día moriremos, si es que el Señor no viene antes. Pero esas cosas están seguras. Y en el momento que partimos de aquí, tenemos que presentarnos delante de Dios, donde el juez estará ahí para juzgarnos. Hermanos, imagínense eso, porque Dios es un Dios justo que no pasará por alto ni uno solo de sus pecados. Y yo sé que un día estaré ahí delante de ese juez de toda la tierra. Pero ¿sabe qué también sé? Que Jesucristo estará ahí como mi abogado. Hermanos, esa es mi única esperanza. Yo no tengo otra esperanza de ser salvo, sino solamente que Jesucristo me ha prometido que si yo confío en Él, Él estará ahí el día de mi juicio. ¿Sabe quién más va a estar ahí también? El acusador. Y Él conoce todas las cosas que nosotros hemos hecho. Pero cuando yo tenga que compadecer delante de ese tribunal, delante de ese juez justo, yo tendré que declararme culpable. Todos aquí somos culpables. Eso no está en tela de juicio. Ya la Biblia ha dicho que somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrarnos inocentes ese día? Por nuestras propias fuerzas es imposible. Pero yo estoy seguro que cuando eso pase, Jesucristo, mi Salvador, estará ahí y dirá: este es un pecador, pero yo morí por los pecadores y la deuda que él tenía pendiente yo la pagué. Esa es mi única esperanza. No tengo otra esperanza yo para poder llegar al cielo, porque sé que he pecado. Pero Jesucristo vino a buscar ¿a quiénes? A los pecadores. Y en medio de ellos me encontró a mí. Y por eso es que yo sé que llegaré al cielo un día y que el Señor me dejará entrar. ¿Por qué me dejará entrar? Porque Jesucristo estará ahí y Él dirá: yo morí por Él, yo pagué la deuda que Él tenía pendiente, yo tomé todos sus pecados y los clavé en la cruz. Él dijo: consumado es, he pagado la deuda. Esa es mi esperanza, esa es nuestra única esperanza. Hermanos, la vida no se acaba con la muerte física. Entonces, hay muchas personas que tienen una falsa certeza porque creen de que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que somos creación de Dios, pero que llegamos a ser hijos de Dios por gracia, cuando aceptamos el regalo que Él nos da gratuitamente. El segundo error que conduce a una falsa seguridad de salvación es lo que podemos llamar legalismo o salvación por buenas obras. La mayoría de personas piensan que irán al cielo porque han cumplido las demandas que Dios ha establecido, según ellos. Usted le pregunta cuando evangeliza a alguien en la calle y le pregunta: ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y algunas personas me han dicho: sí. Yo les digo: ¿por qué crees que Dios te va a dejar entrar a su cielo? ¿Sabe qué me han dicho muchos de ellos? Porque no he matado a nadie, no mato, no robo, no engaño a mi mujer, ayudo a los pobres, soy buena persona, hago buenas obras. Mucha gente piensa que van a ir al cielo porque son buenas personas, porque no conocen al Dios de este libro, de esta Biblia. Es un Dios perfecto, hermanos, que es justo, es santo. Eso es un grave problema, porque Dios no puede ser injusto. Dios no puede ir en contra de su carácter. Él debe de ser justo. Y la paga del pecado es la muerte. Pero las personas tienen la idea de que Dios los va a dejar entrar en su cielo porque ellos no son tan malos como el vecino o como el otro, y se comparan con uno peor que ellos. Hermanos, siempre habrá uno peor que nosotros. Pero la demanda de Dios es perfección. Él dice: sed santos porque yo soy santo. Ese es el estándar, eso es la medida con la cual nosotros debemos de examinarnos, no con los demás que están peor que nosotros. Porque siempre habrá uno que está mucho peor que yo. Yo no soy tan malo como Hitler. Hitler mató millones de judíos, yo no he matado a nadie. Pero Dios demanda de nosotros perfección.
Y si hay alguien, hermanos, que estaba equivocado, que estaba engañado, era aquel joven que se acercó a Jesús. ¿Se acuerda usted? En el libro de Mateo capítulo 19, este joven llegó a Jesús y dice que le hizo una pregunta y le dijo: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Le dijo: ninguno es bueno sino solamente Dios. Y este joven le dijo: Señor, le dijo, yo soy bueno. Le dijo: todos los mandamientos yo los he guardado. Y Jesucristo le dijo: ¿estás seguro que los has guardado? Y él dijo: sí. Mire, él dijo esto. Dice, Jesucristo le preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres, le dijo, entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo este joven: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué respondió el joven? Dijo: ¿es todo? Dijo: todos esos los he guardado desde mi juventud. Le dijo: ¿qué más me falta? Le dijo: yo soy bueno. Si ese es el estándar, yo los he cumplido. Y hay personas que están así de engañadas, igual que este joven. Y Jesucristo le dijo: ok. Le dijo: una sola cosa te falta entonces. Jesucristo sabía que este joven no pasaba ni una de esas. No había cumplido ni uno de los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Le dijo: ok, ¿tú crees que he guardado todos los mandamientos? Le dijo: ok, vamos a revisar el número 1. Y el mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así le dice que ve, deshazte del Dios que tienes, deshazte de tu ídolo, que es el dinero, da todo lo que tienes a los pobres, y después que hayas dejado a tu Dios, que hayas dejado a tu ídolo, ven y sígueme. Ese es el primer mandamiento. Ese joven no pasó ni el primero de los 10 mandamientos. Pero él creía que estaba bien, él creía que iba para el cielo. Él dijo: todos esos los he guardado. Y Jesús usa los 10 mandamientos para evangelizar a este joven. Y mire, hermanos, si hay algo que nosotros debemos de recordar cuando hablemos con alguien del evangelio, es que debemos de presentarle a esas personas, primero, antes de darle la buena noticia del evangelio, darle la mala noticia. Si no, la buena noticia no tiene sentido. ¿Por qué alguien se va a interesar en salvarse si no sabe que está perdido? Porque a alguien le va a interesar la cura para el cáncer si no tiene cáncer. Las únicas personas que le interesa el evangelio son aquellas que entienden que han violado la ley de Dios y que están bajo la ira de Dios. Y Jesucristo está usando los 10 mandamientos, que es lo que nosotros debemos hacer para hacerle ver a la gente el problema en el que están. Dios es santo. Y los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Le pregunta a Jesús: ¿quieres ir al cielo? El joven dice: sí, ok, le dice, sé perfecto. Ese es el único requisito para ir al cielo, sé perfecto. No hay otro, hermanos. Para ir al cielo necesitamos ser perfectos. ¿Quién de los que estamos aquí es perfecto? Y si usted no es perfecto como yo, entonces nosotros necesitamos al perfecto, que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra manera de llegar al cielo sino a través de la obra perfecta de Cristo. Pero este joven estaba bien engañado. Y muchas personas allá afuera piensan de que si ellos han cumplido con un 99% van a entrar al cielo. Pero nosotros debemos de asegurarnos de que ellos entiendan que el estándar para ir al cielo es la perfección. Y ninguno de nosotros llena esa medida, hermanos. No importa si somos menos pecadores que otros, al final necesitamos a Cristo. Y este joven se fue triste porque no estuvo dispuesto a dejar su Dios, a dejar su ídolo. Porque él creía que estaba bien. Él creía que sus buenas obras lo iban a salvar.
Y esta es una realidad allá afuera, hermanos. Y déjeme decirle, a veces dentro de la iglesia también muchas personas piensan que por sus buenas obras van a ser salvos. Y se esfuerzan por hacer buenas obras para que Dios les dé la salvación como recompensa. Hermano, la salvación es un regalo por gracia. Entonces, ese es el segundo error que cometen las personas. El tercer error, hermanos, que conduce a una falsa seguridad de salvación, es la confianza puesta en la membresía de una iglesia o en mi profesión de fe. Y eso se aplica a todos los que estamos aquí, hermano. Porque muchas personas tienen su fe puesta en la profesión que hicieron un día. Pasaron al frente y dijeron: Señor, te recibo como mi Salvador. Y su esperanza y su confianza está en esa profesión. Otros tienen su esperanza o su confianza puesta porque se bautizaron, porque tienen una membresía en una iglesia, porque cantan en la iglesia, porque predican, porque sirven. Hermanos, y déjenme decirle, nada de eso salva. Nada de eso es una evidencia de que yo soy salvo. Pero ¿cuánta gente no está así dentro de las iglesias? Creyendo que son salvos, pero no lo son. No lo son. Ninguna de esas cosas salva, hermano. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ya hemos leído, ya hemos escuchado este versículo, pero por favor yo le ruego que lo escuche, hermano, porque ¿cómo yo puedo estar seguro que yo no estoy en este grupo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Cómo yo puedo estar seguro que al final de mis días yo no me voy a encontrar dentro de estas personas? Hermanos, y esto es algo que nosotros debemos de analizar. Porque puede ser que un día yo llegue diciéndole: Señor, Señor, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas que yo predicaba y que hasta hacía campis? Llevaba a los jóvenes. ¿No te acuerdas, Señor? ¿No te acuerdas de mí? Es una pregunta que debe de inquietarnos a los que estamos aquí. Escuche lo que dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta gente tenía una membresía, servían, estaban haciendo cosas. Estas personas tenían una vida de iglesia, pero no tenían vida eterna. Estas personas conocen el lenguaje cristiano, pero no conocen a Cristo. Le llaman Señor, Señor. Mire, y es fácil aprenderse el lenguaje cristiano y decir: oh, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Pero nada de eso, hermanos, es una evidencia de que nosotros somos salvos. Esta es una advertencia para nosotros, para que nosotros nos examinemos, porque estas personas le llamaban Señor, Señor, pero no hacían su voluntad. Jesús pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? En Lucas capítulo 6. Hermanos, debemos de asegurarnos de estar en el grupo de aquellos que son hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Porque sabe, hermanos, van a haber sorpresas. Yo sé que usted ha escuchado esta frase: van a haber sorpresas en el cielo. El hecho de que yo esté aquí predicando delante de usted no significa nada. Judas era uno de los 12 y se perdió. Tuvo al mejor maestro y se perdió. Era un ladrón. Hermanos, es algo que debemos de asegurarnos, porque hay muchos que creen que son salvos, pero no son salvos. Y esto es algo en lo que nosotros debemos de analizar. Debemos de examinar nuestra propia vida.
Ahora, el tercer grupo, hermanos, yo sé que esto va a inquietar, pero sabe, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que la palabra nos inquiete, porque si estamos en cualquier otro grupo que no sea el tercero o el cuarto, hermanos, que el Señor nos saque de ahí y podamos ser salvos y saber que somos salvos, y que cuando muramos iremos con el Señor. Porque el tercer grupo, hermanos, son los que son salvos, pero no tienen la certeza de que son salvos. Yo sé que de esos hay bastante. Mire, hermanos, si hay algo con lo que yo he luchado por años, ha sido con este tema. Muchos de nosotros venimos de iglesias donde nos han enseñado cosas, hermanos, que nos han hecho dudar de nuestra salvación. Pero a la vez también hay mucha predicación allá afuera que le afirma a la gente que es salva simplemente porque levantó su mano. No, debemos de examinarnos a la luz de la palabra. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí luchamos con esto, luchamos con la certeza de nuestra salvación. Y muchos verdaderos cristianos no tienen la certeza de su salvación por falta de conocimiento de las Escrituras o por un mal entendimiento de ellas. Hermano, yo vengo de una iglesia donde si alguien pecaba de muerto, como ellos le decían, lo desechaban y esa persona no tenía más oportunidad. ¿Y a cuántos no echaron fuera, hermanos? Y todas esas cosas han estado en mi corazón y he luchado por años, pero entre más veo la palabra, más me doy cuenta que sí podemos estar seguros de nuestra salvación. Ahora, muchos pueblos del Señor, hermanos, esperan ser salvos algún día si es que perseveran hasta el fin. Y hay un versículo muy conocido que yo sé que usted hasta se lo sabe de memoria, quizás Mateo capítulo 4, versículo 13. Y por cosas como esta, hermanos, es que a veces no tenemos la certeza. Este versículo dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Se lo sabe, lo ha escuchado, ¿verdad? Y casi siempre escuchamos que dice: no, para que usted sea salvo usted tiene que perseverar hasta el fin, como que si al final de mi perseverancia yo recibo como recompensa la salvación. Hermano, la Biblia enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe. En el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, que nacemos de nuevo, somos justificados, perdonados. ¿Cuál es la evidencia de esa? De que perseveramos hasta el fin. La única razón por la cual nosotros perseveramos es porque Dios nos preserva, nos guarda. ¿Qué tan arrogante tengo que ser yo para decir: hermanos, yo sé que puedo perder mi salvación, pero no la he perdido? Aquí estoy. Hermanos, si eso fuera mi confianza, ¿sabe qué? Si yo pudiera perderla, le aseguro mañana la pierdo. Porque yo sé lo débil que soy. Si no me voy a perder, será por una sola razón: porque Dios me va a preservar, Él me guarda en el hueco de su mano. Usted llegará al final no porque esté agarrado de la mano de Dios, sino porque Dios lo tiene agarrado a usted y lo tiene en el hueco de su mano. Mire, yo no sé quién de los padres aquí tiene el valor de atravesarse de la calle y decirle a su niño de 5 años: hijo, agárrame de la mano y no me sueltes. Yo sé que usted como padre no hace eso. ¿Qué hace usted? Usted agarra a su hijo y se asegura que a su hijo no se va a soltar. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas, dice Jesucristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuándo perecerán? Dice: y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí está mi confianza. Yo estoy seguro que llegaré al final, no porque sea una oveja poderosa, sino porque tengo un Dios poderoso que me guarda. Hermanos, como ovejas. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una oveja. Hermano, las ovejas no son fieras. Las ovejas no tienen garras ni pueden defenderse por sí solas. Las ovejas son dependientes,
son débiles, son frágiles. ¿Sabe por qué nosotros somos llamados ovejas? Porque somos así. ¿Sabe dónde está mi confianza? En el buen pastor, que no dejará que ninguna de las suyas se pierda. ¿Por qué nosotros vamos a perseverar hasta el fin? Porque Dios nos preserva, Él nos tiene en el hueco de su mano. ¿Quién es mayor que Dios? ¿Habrá alguien mayor que Dios? Dios es todopoderoso. Y si nosotros, hermanos, aún estamos aquí, ¿sabe por qué estamos aquí? Y no nos hemos ido como otros. Porque Dios nos ha preservado. ¿O no está de acuerdo usted con eso? ¿O usted cree que usted está aquí porque usted es la super oveja? Hermanos, estamos aquí porque Dios nos ha guardado. Él nos ha preservado en el hueco de su mano. Si no fuera por eso, créame, hermano, no estaríamos aquí. Pero Dios a veces, hermano, llega al punto de dejar la 99 e ir por aquella que se ha descarriado y la toma y la trae a su redil otra vez. Porque Él no perderá ninguna de las que el Padre le dio. ¿Por qué nosotros vamos a perseverar hasta el fin? Porque Dios nos guarda. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice: somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo. ¿Por qué somos guardados? Por el poder de Dios. Dios es poderoso y Dios lo tiene en el hueco de su mano. ¿Quién lo arrebatará de ahí, hermano? ¿Vamos a perseverar hasta el fin? Sí. Esa es la evidencia de que somos. Pero vamos a llegar ahí no es por sus fuerzas, sino porque Dios en su misericordia nos guarda. Así que perseveramos hasta el fin, hermano, no para ser salvos, sino como evidencia de que somos salvos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Escuche lo que dice este versículo. Y anótelos, hermano. Anote esos versículos y cuando llegue a su casa, repáselos, léalos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí? Porque somos de Él. Y para evidenciar que somos de Él, debemos de perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Y sabe por qué lo vamos a hacer? Porque Dios nos guarda. Porque Dios se comprometió a salvarnos. Él dio su palabra. Y por eso es que creo que voy a llegar al final. No por quién soy yo, hermano. Hermano, tenemos que quitar la mirada de nosotros y ponerla en lo que Dios ha hecho para que tengamos certeza. Si usted tiene la confianza en usted, le aseguro, nunca tendrá certeza de que usted es salvo. Porque sabemos, nos conocemos, hermano. Nosotros sabemos que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Ahora, en segundo lugar, hermanos, creo que otra razón por la cual muchos no tienen certeza de su salvación es porque están intentando ocuparse de su salvación. Y otro versículo conocido es Filipenses capítulo 2, versículo 12. Este versículo dice así: por tanto, amados míos, escuche el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice él, en vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que la confusión aquí, hermanos, es que nosotros no podemos diferenciar entre la justificación y la santificación. La justificación es lo que Dios hizo por nosotros. El llamado aquí no es a ocuparnos de nuestra salvación. De nuestra salvación ya se ocupó Cristo. Y en el momento que nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos declarados salvos, sin pecado. Esa es la justificación. Y la justificación sucede una vez y para siempre. ¿Se acuerda de aquel ladrón en la cruz? ¿Fue salvo ese ladrón? ¿Qué hizo el ladrón para ser salvo?
se arrepintió y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo eres perdonado y estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y vamos a Él y recibimos su gracia. Somos justificados. Nadie se puede ocupar de su salvación, porque de nuestra salvación ya hay alguien que se ocupó y su nombre es Jesucristo. El llamado aquí es a ocuparnos en nuestra salvación. Y esa palabra marca toda la diferencia. De nuestra salvación ya alguien se ocupó. En nuestra salvación habla aquí de la santificación. Y la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Mire, justificación es lo que Dios hace por nosotros. Santificación es lo que Dios hace en nosotros. La santificación, hermanos, es un proceso que continúa a lo largo de nuestra vida. Por eso es que Hebreos 12:14 dice: seguir la paz. ¿Y qué dice después, hermanos? Y luego, sin la cual. ¿Por qué? Porque los únicos que son salvos son los que siguen la paz y la santidad. Esa es la evidencia de que esas personas han sido justificadas. Si yo digo que soy salvo, pero no hay evidencia de santificación en mi vida, soy mentiroso, dice Juan. Pero el llamado aquí es a ocuparnos en nuestra santificación con temor y temblor. Ahora, en este proceso Dios no solamente nos da el deseo, sino también la capacidad y la fuerza por medio del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. En la santificación, hermanos, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Haced morir, pues, dice el apóstol Pablo, lo terrenal en vosotros. ¿Cómo podemos hacer morir eso? Por medio del poder del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Mire, si usted lee el versículo que sigue después de Filipenses capítulo 2:12, el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce eso en nosotros? ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo, que se nos fue dado. ¿Cuándo, hermanos? Cuando creímos, fuimos sellados, recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ahora, ¿qué está haciendo en nosotros? Nos está santificando. ¿Quién lo está haciendo en nosotros? Dios, a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿tenemos que ocuparnos nosotros en eso? Sí, hermanos, porque Dios lo hace. Ese proceso lo hace a través de su palabra. La palabra nos limpia. Si usted no lee la palabra, su mente nunca va a ser renovada. ¿Tiene que ocuparse en eso? Claro que sí. Ocupaos, dice el apóstol, en vuestra salvación con temor y temblor, con diligencia. ¿Debemos orar? Claro que sí. Hermano, si usted no lee la palabra, nunca va a conocer la voluntad de Dios. No podemos dejar eso. Bueno, a ver si tengo tiempo. No, ocupémonos de eso, pero no trate de ocuparse de su salvación, porque de su salvación ya hay alguien que se ocupó. Él murió en la cruz por pecadores como nosotros. ¿Cuál es el llamado aquí? A ocuparnos en nuestra salvación. ¿Sí se da cuenta, hermano? Y por eso muchos hermanos no tienen certeza, porque dicen: no, es que yo tengo que ocuparme de mi salvación. Y quizás si no me ocupo diligentemente la voy a perder, hermano. Nosotros perdemos la comunión, pero nunca perdemos la posición. Somos hijos. Mire, mi hijo me ha hecho muchas cosas a mí, y he estado enojado con él, que no le he querido ni hablar. Pero ¿sabe qué? Nunca ha dejado de ser mi hijo, y nunca va a dejar de ser mi hijo. No importa lo que pase. ¿Por qué? Porque esa es la posición que él tiene en mi vida. Es mi hijo. ¿Sabe lo que perdemos? La relación, la comunión. Y si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Llegar al Padre y decirle: he pecado, perdóname, Señor. ¿Qué restauramos ahí? La comunión.
Otra razón, hermanos, por la cual mucho pueblo del Señor no tiene certeza de su salvación es por que malinterpretan las advertencias que encontramos en la Biblia. Y mire, si hay algo que encontramos en la Biblia son advertencias. Y advertencias, hermano, serias. Escucha algunas, se las voy a leer. Mateo capítulo 7 versículo 21, ya lo leímos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27. Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Juan 15:5 y 6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El libro de Hebreos, hermano, está lleno de advertencias. Es uno de los libros que nosotros deberíamos de considerar más. Capítulo 2, versículo 13 dice a manera de pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Capítulo 10, versículos 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, si alguien rechaza a Jesús, ¿qué le queda a esa persona? ¿Qué siente usted, hermanos, cuando escucha todas estas advertencias? ¿Qué siente? Yo le preguntaba esto a los jóvenes y ¿sabe qué me dijeron? Temor. Temor. Y eso es lo que deberíamos de sentir. Porque si rechazamos a Jesús, si nos apartamos de Jesús, ¿sabe lo único que nos queda? Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, todas estas advertencias están ahí para producir en nosotros temor. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Todas estas advertencias están ahí como señales diciendo: peligro, cuidado, no te apartes del camino. Porque si te apartas del único camino, del único Salvador, ¿qué le queda? Lo único que le queda a esa persona es condenación y juicio. ¿Cuántas maneras hay de salvarse, hermanos? No hay muchas, hay un solo camino. Dios pone temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Hermano, y mire, sentí un gozo, no sabe usted el gozo que yo sentí cuando entendí Jeremías 32:40. Porque estos versículos de verdad son aterradores y están ahí para producir en nosotros temor, para que no nos apartemos de Él. Marquen su Biblia, Jeremías 32:40, hermano. Mire lo que dice. Y haré, dice, con ellos pacto eterno. Está hablando Dios. Y haré con ellos, dice, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y qué dice después? Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué, hermanos? Cuando yo entendí eso, dije: Señor, gracias. Gracias porque ese temor que yo siento, tú lo estás produciendo para que yo no me aparte de ti. Hermano, si me aparto de Cristo, ¿a dónde iré? ¿Quién podrá salvarme? ¿Cuántos caminos hay? Todas estas advertencias están ahí como señales que nos dicen: peligro, no te salgas del camino, permanece, sigue firme. Porque Hebreos
Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que avanzan para vida eterna. De eso somos, hermano. Pero si nos apartamos de Cristo, la Biblia advierte de la apostasía. Hermano, yo no tengo el tiempo, pero si usted lee el capítulo 6 de Hebreos, se va a dar cuenta que son palabras duras. ¿Sabe para qué están esas ahí? Para producir temor en nuestro corazón, para que nunca nos apartemos de Él. Si usted se aparta de Cristo, ¿qué le queda? ¿Qué le queda, hermano? Lo único que hay aparte del Señor es condenación. Es la ira de Dios. Horrenda cosa es caer, dice, en manos del Dios vivo. Pero es algo diferente estar en el hueco de la mano del Señor. Todas estas advertencias están ahí, hermanos, para producir temor en nuestro corazón. ¿Lo hace, hermano, cuando lee esos pasajes? Porque estos pasajes a mí me producen temor. El temor es el principio de la sabiduría. Pase lo que pase, hermano, no nos apartemos del camino. Esto y otros pasajes similares están en las Escrituras como advertencias para que no nos apartemos del camino angosto que es Jesucristo. Hermano, no hay otro camino. No ponga su mirada en otra cosa. Póngala en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es el propósito de todas estas advertencias, hermano? Producir temor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nos podemos apartar. ¿O nunca usted le ha dado advertencia a su hijo? ¿Por qué se la da? Porque lo ama, porque quiere salvarlo. Dios, hermanos, nos da advertencias para producir temor en nosotros. Ahora, el cuarto grupo, hermanos, solo lo voy a mencionar por cuestión del tiempo. El cuarto grupo son los que son salvos y saben que son salvos. Estábamos viendo el grupo de que son salvos, pero no tienen certeza de que son salvos. ¿Por qué no tienen certeza? Por una mala interpretación de la Biblia o porque no conocen la Escritura. Pero este grupo, hermanos, aquí están seguros de que son salvos. Y algunos de nosotros, hermanos, podríamos decir la hora, la fecha, el día en que fuimos salvos. Yo lo puedo decir. Apenas me estaba acordando esa mañana que yo nací de nuevo ahí junto a mi cama, donde me arrodillo todos los días. Pero no todos tienen eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso no importa, porque mi confianza no debe estar en mis experiencias ni en mis emociones, sino en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Usted no puede confiar en sus emociones, porque las emociones un día están arriba, otro día están abajo. Nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar en Cristo, en su palabra y en su carácter. Dios no cambia. En primer lugar, nuestra certeza debe estar en el carácter inmutable de Dios. En segundo lugar, nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar en la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros. Y en tercer lugar, nuestra confianza debe estar en el ministerio sellador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, produce fruto de nuestra vida. Dios se ha comprometido a terminar en nosotros lo que comenzó. Y Él nos dio su sello y su pago inicial y dijo: yo voy a terminar la obra que empecé en ustedes. Y sabe que Dios no cambia. Así que si Dios permite, el próximo sábado estaremos viendo la base de nuestra salvación. Póngase de pie, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que nos exhorta, nos anima, nos instruye, hermano. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Te pido, Dios mío, que esta palabra pueda caer en buena tierra y producir fruto. Señor, danos certeza, Señor.
Danos convicción de que somos hijos tuyos, que estamos en tus manos, Señor, que nadie nos puede arrebatar de ahí, Señor, que tú terminarás en nosotros la obra que empezaste. Y si alguien, Dios mío, ha estado, Dios mío, creyendo, Señor, que es salvo cuando no lo es, Dios mío, hoy, esta noche, Señor, inquieta su corazón. Esta es la noche de salvación, Señor. Dios mío, cambia vidas, cambia corazones, salva, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y si alguno de los que están aquí son salvos y no tienen certeza, Señor, afírmalos hoy, Dios mío. Porque queremos, Dios amado, estar firmes, convencidos, Señor, que somos tuyos y que nada, Dios mío, nos puede separar de tu amor, Señor. Oh, amado Dios, que nuestra confianza esté en tu palabra, no en nuestras emociones, Señor. Que nuestra confianza esté en quien tú eres, Señor, y no en quién somos nosotros. Gracias, gracias, Dios mío, por lo que tú estás haciendo en nosotros. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante.